Bien, gracias al Señor por esta oportunidad de poder reunirnos como iglesia y exponernos a la palabra del Señor. Por los alabanzas también. Gracias por esa nueva alabanza que estamos incorporando a nuestro repertorio de alabanzas al Señor. Y voy a pedir a mi hermano Timoteo si podemos encontrar el PowerPoint Gracias. Bien, estamos en el libro de Josué, un hermoso libro que hemos ido descubriendo juntos, tan práctico y aplicable a nuestra vida, y fue escrito hace tantos años en un contexto histórico que podríamos al leerlo decir, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero hemos descubierto tanta enseñanza práctica para nuestra vida a través de este libro que estamos como entusiasmados, por lo menos yo, ¿no? No sé ustedes, pero sé que algunos de ustedes también entusiasmados porque hemos ido descubriendo en la lectura y en el estudio del libro de Josué mucha bendición para nuestra vida, de ánimo, de estímulo, pero también de exhortación y advertencia. Y hoy día vamos al capítulo 6 del libro 16 de Josué. Josué capítulo 16, y este capítulo está conectado con el que sigue, el 17, porque nos va a hablar de lo que acababa de leer nuestro hermano Gonzalo en Génesis 48. Nos conecta con esta historia de muchos años atrás, antes de que el pueblo fuese pueblo, con estos dos hijos de José, Efraín y Manasés. Y el capítulo 16 y el capítulo 17 nos van a narrar entonces el momento en que se reparten los territorios a la media tribu de Manasés y a la tribu de Efraín. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos dos capítulos, 16 y 17. Así es que si tienen oportunidad, lean los dos capítulos juntos de una sola vista, porque va a unificar el tema que vamos a estar viendo hoy y el próximo domingo. Y voy a leer solo el capítulo 16, es muy breve, eso no significa que el sermón lo será también. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán frente a Jericó, las aguas de Jericó, al oriente hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel. Seguía desde Betel a Luz y continuaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Y descendía hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el territorio de Bet-Orón, de abajo, y hasta Geser, y terminaba en el mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y esos 4 versículos son como introductorios al capítulo 16 y 17. Entonces estos 4 versículos nos informan de lo que va a ocurrir en esta repartición del territorio a estas 2 tribus que en realidad representaban a un hijo de Jacob, que era José. Ahí como la explicación, ¿verdad? Y la explicación histórica que viene de el libro de Génesis capítulo 48. Vamos a tener un tiempo de orar. Padre, gracias por exponernos a tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo obra en nosotros, aplicando, Señor, a cada una de nuestras situaciones, necesidades. Y, Señor, tú eres sabio y bueno. Y el Espíritu Santo obra en nosotros conforme a la necesidad de cada uno. Padre, oramos para que en tu bondad hables a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, el capítulo tiene 2 breves divisiones del versículo 1 al 5 y del 6 al 10, que son las divisiones naturales del capítulo. Y la descripción del reparto de la tierra entonces se considera aquí en el texto como una unidad, 16 y 17, aunque aparecen divididos en capítulos en nuestra Biblia. Por tanto, hay una continuidad que debemos honrar y vamos a tratar de como hacer esta conexión
hoy y el próximo domingo. Ya sabemos entonces que Manasés y Efraín, literal o por así decirlo, legalmente no eran dos tribus en sí mismas, sino que eran hijos representantes de José. Y por lo tanto, Dios en su forma de administrar su herencia de la tierra prometida, permitió que estos dos hijos tuvieran dos territorios representando a su padre José. El relato comienza con Efraín, porque aunque era el menor, ya sabemos por el contexto que la bendición mayor a través de Jacob fue hacia Efraín y no hacia Manasés. Y lo hizo intencionalmente porque Dios así se lo enseñó y lo movió a hacerlo, con un propósito de mostrar, en términos muy generales, que Dios es soberano y que Dios gobierna y que Dios hace las cosas como Él quiere. Y eso, en un sentido, pensaba yo en mi propia experiencia, me humilla, en el buen sentido de la palabra, para reconocer que Dios es quien decide qué porción me va a tocar de la vida. Y no soy yo el dueño de mi vida, sino que Dios es el dueño y yo debo ser, ¿qué cosa? Agradecido de que Dios en su bondad ha puesto su mano sobre mí y ha decidido qué porción me toca de la vida. Y no como José, ¿cierto? En el relato de Génesis 48, decir, no, Señor, estás equivocado. No, es que Dios sabe y Dios tiene su mano poderosa sobre nosotros y la porción que te tocó, sea agradecido. Sea agradecido por la vida que Dios te ha dado, por las oportunidades que Dios te ofrece, por las relaciones que Dios ha permitido que tengas en tu vida, por este lugar que cobija a la iglesia, por los hermanos que tienes a tu alrededor, por la bendición de poder ser partícipe de la obra de Dios en esta pequeña comunidad que nosotros llamamos Iglesia Villa Los Ríos. Sea agradecido por el Señor. Y una vida agradecida, sumisa, humildemente, bajo la voluntad de Dios, hermano, florece, crece, prospera, fructifica. Es lo que Dios dice en su palabra. Dios da a gracia a los humildes, pero también advierte que a los soberbios Dios no los va a bendecir. Así es que una mirada así como muy general, pero muy importante, es que Efraín fue bendecido por José, por Jacob, pero porque Dios lo guió a hacerlo como una forma. Y Manasés tenía que aprender, no se dice que él se quejara nada, sino que aprendió que los medios que Dios usa y la forma en que nos bendice es para reconocer que Él está por sobre todos nosotros. Bueno, la expresión tocó la suerte, ya la hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Era la forma en cuanto a la cultura y especialmente en el contacto con Dios en ese tiempo de usar este medio que se llamaba la suerte. No como hoy día, que en realidad debería llamarse azar, porque es una cosa más como de probabilidades, pero en ese tiempo no era que estaban viendo probabilidades, ¿no? Estaban buscando la voluntad de Dios a través de este medio, distinto a lo que hacemos nosotros cuando jugamos algún juego de mesa o algo así y tiramos los dados y el azar, es decir, las combinaciones de diferentes posibilidades resultan en un proceso. En este caso no es así. No es que estaban como a merced del azar. Lo que estaban haciendo es que usaban un método para buscar la voluntad de Dios. Y confiaban de que lo que resultaba de ese método era lo que Dios así había determinado. Distinto a lo que pensamos en suerte hoy en día. ¿Cómo fue reemplazado esto? Porque lo último que vemos esto de echar suerte es en el libro de los Hechos, ¿cierto? Cuando eligieron a Matías, si no me equivoco, como el que reemplazaba
a Judas, el que traicionó al Señor, que fue la última vez que se menciona. ¿Cómo se reemplazó eso en la vida del pueblo y en nuestra propia vida? Porque hoy no echamos suerte para saber la voluntad de Dios. Primero, Dios ha revelado toda su voluntad en su preciosa palabra. Tienes que esforzarte para buscar y conectarte con la voluntad de Dios a través de su palabra. Segundo, la oración es el medio para preguntarle a Dios. La oración es el medio para preguntarle a Dios y Dios usa su palabra como medio para responder a tus oraciones. Y tercero, el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra y la oración para que tú llegues a convicciones en cuanto a la voluntad de Dios en tu vida. Y esos medios de gracia, como llamamos nosotros, o medios para conocer la voluntad de Dios, están disponibles para todos los hijos de Dios. Así es que si tienes duda o estás buscando la voluntad de Dios, ora a Dios, sométete al Espíritu Santo y lee tu Biblia, porque Dios va a responder a todo aquel que se acerca buscando su voluntad. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 16, que Dios es galardonador de los que le buscan. Y va a premiar tu búsqueda con su voluntad. Y vas a entrar en una profunda convicción de que eso es lo que Dios te permite hacer. Ahora, hay voluntades de Dios que son fácilmente de identificar. Ama a tu prójimo. No te preguntes, ¿qué debo hacer, no? ¿Debo amar a esta persona o no? Y la Biblia dice, sí, ama a tu prójimo. Incluso ama a tus enemigos. No hay mucho que buscar en eso. Hay otras voluntades donde Dios es más bien permisivo, donde te da varias posibilidades que tú puedes tomar. Y es allí donde tienes que ejercitar discernimiento, estudio de la palabra, tiempo de oración y sumisión al Espíritu Santo. Porque muchas veces tú ya vas al Señor con tu decisión tomada y Dios dice, no, tienes que dejar que yo te guíe, y eso es someternos nuevamente a la voluntad de Dios. Y en humildad vas y preguntas al Señor, hágase tu voluntad, como Jesús le enseña a sus discípulos en la oración ahí en Mateo 6. Y los sentimientos que forman parte de nuestra experiencia como seres humanos deben estar sometidos, gobernados y orientados por la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere y sabe que es bueno para mí. Y cuando la voluntad de Dios se te revele, tus sentimientos deben estar sometidos a esa voluntad de Dios, aun cuando la respuesta de Dios sea un no, como decimos, le enseñamos a los niños, ¿cierto? No, espera, ¿y cuál es la otra? Sí, ¿no? Como positiva. Cualquiera sea esa respuesta, debe ser humilde, sometiéndote a Dios y sometiendo tus sentidos, tus sentimientos a la voluntad de Dios. Y luego, cuando viene la convicción por el Espíritu Santo, te aseguro que tus sentimientos van a acompañar esa convicción y vas a tener gozo de saber que hacer la voluntad de Dios es lo más agradable para tu vida. Así que, buscando la voluntad de Dios, a los hijos de José se les dio esta heredad. Y tengo aquí no solo un bosquejo, allí están, ¿ven? Un mapa prestado por mi hermano Alexis, el dueño de los mapas. Y allí entonces está la heredad de Efraín, y al lado, si veo bien, al lado de allá está la heredad de arriba, Manasés, y al otro lado del Jordán también Manasés. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Que un grupo de los de Manasés pidieron quedarse al otro lado del Jordán, por eso se ve como más territorio, pero en realidad el territorio oficial es hacia este lado del Jordán. Ellos pidieron allá porque el pastito era más verde al otro lado, ¿no? Ya vamos a explicar eso la próxima semana, pero nos concentramos entonces en Efraín, a este lado del Jordán, en la tierra prometida. Ellos están muy cerca allí de
de Jerusalén, junto con los de Benjamín, están muy cerca de Jerusalén. Y eso es interesante porque después van a interactuar un poco en esa región. Y una más que tengo ahí, y de a poquito vamos a ir aprendiendo. Exacto. Y una más parece que tengo. No, las tres. Ok. Algunos aprendizajes en el contexto del texto. Bueno, lo primero que encontramos son los límites de la heredad. La tribu de José se desdobló en dos tribus, y luego se nos comenta de que estas tribus eran muy importantes en el plan de Dios, para sus propósitos. No olvidemos que detrás de todo esto que están viviendo el pueblo hay un plan más grande. Esa es otra enseñanza que ha permeado mi vida al estudiar el libro de Josué. La historia que vemos no es toda la historia que hay. Y cuando tú cuentas tu historia, y ayer tuvimos la oportunidad de contar nuestro testimonio en casa de don Daniel, cuando tú cuentas tu historia, siempre debes tener presente de que tu historia está inserta en algo más grande. Yo digo, es el cuadro grande que nunca debemos perder de vista. Tu historia está inserta en el plan de Dios. Y ese es un tremendo privilegio, hermano. ¿Qué persona puede decir que es parte del plan de Dios para redimir al mundo? Solo los hijos de Dios. Y somos conscientes de esa verdad, pero eso también trae consigo una conciencia de responsabilidad. Soy parte de algo grande. No solo soy yo y Dios, como algunos dicen, no, yo y mi Dios y con eso estoy bien. No, eres parte de algo más grande. El pueblo era parte de algo tremendamente grande en su vida. El pueblo de Israel fue tomado por Dios. Dice, no porque eran mejores, sino porque Él quiso. Y por su puro amor y misericordia los formó y los llevó a este lugar. Pero el pueblo de Dios también era un instrumento de juicio, no se olviden de eso. Cuando ellos cruzaron el Jordán, estaban llevando juicio a las naciones de Canaán. Todos ellos eran personas idólatras, paganos, que se alegraban en su maldad. Y Dios dice, yo voy a raer a este pueblo. Porque, de nuevo, Dios muestra su poder y su soberanía, y su justicia, y su santidad. Y vemos cómo Dios, cuando interactúa con el ser humano, lo hace desde su carácter y de sus atributos. Cuando Dios interactúa con nosotros, lo hace desde ese contexto. Por eso Dios nos llama a acercarnos a Él con un corazón que reconoce el lugar en donde estamos. Él es nuestro Padre, pero también es el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre amoroso, pero también es el dueño del universo. Él es nuestro Padre que nos ama, nos cuida y nos provee, pero también es el juez justo que domina sobre todo. Y eso debe permear también nuestra relación con el Señor. A veces eso permea mi vida y me da mucho temor. Y a veces eso permea mi vida y me da un gozo enorme de saber que Dios, ese Padre Celestial que está conmigo, me cuida, me guía, es tan grande y poderoso. Pero a veces permea mi vida con temor y con preocupación, porque en muchas ocasiones he ofendido a ese Dios grande y poderoso. Bueno, el relato nos comenta en Deuteronomio 33:17, Moisés hace algunas profecías hacia adelante y hablando acerca de Efraín y Manasés, dice, como el Deuteronomio 33:17, como el primogénito de su toro es su gloria, sus astas como astas de búfalo, con ellas corneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Eso decía Moisés mucho tiempo antes, profetizando acerca de estos dos hermanos que eran descendientes de José.
la mención y la ubicación de esto, de los lugares que ellos, no están mal, pero de los lugares que ellos heredaron, son muy interesantes porque hay muchos de estos lugares que se nos mencionan y son famosos en la Biblia. Por ejemplo, escuchábamos ahí de Betel, de Belén, la tribu, la ciudad de Luz y otros pasajes donde están conectados con la historia del pueblo de Israel. La distribución de la tierra no solo significaba fidelidad de Dios, sino también el establecimiento de Israel como una nación que se estaba formando. Y al día de hoy vemos que esa nación sigue formándose, porque el pueblo de Israel ha tenido sus altos y sus bajos, sus juicios y sus bendiciones, y Dios sigue tratando con este pueblo al día de hoy. No solo lo vemos en las noticias, lo vemos por las profecías que Dios ha dejado en su palabra. Nos sirve como recordatorio de la continuidad de los planes de Dios. El pueblo de Dios no ha desaparecido porque Dios tiene un plan con ellos, ya sea en el presente y en el futuro. El pueblo de Israel es una muestra, un recordatorio de que Dios desarrolla sus planes y sus propósitos en medio de un mundo hostil. El mundo ha querido hacer desaparecer al pueblo de Israel muchas veces, pero Dios lo ha preservado y ha mantenido su promesa y sigue teniendo propósitos para este pueblo en el día de hoy y los tendrá en el futuro, en la administración de su tiempo. Pero también Dios tiene propósitos para su iglesia. Y a esta iglesia Dios le ha dado también propósitos. Y el Señor te ha dado propósitos particulares también. Y el Señor tiene planes para ti. Y el Señor tiene planes inmersos en sus grandes propósitos. Así que confiamos en Dios que cumple sus promesas. Y como aprendizaje, primera cosa que aprendemos, esta asignación de la tierra no solo es una herencia física, sino también un testimonio entonces de fidelidad de Dios y el desarrollo de su plan divino. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de las promesas de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Muchas veces en la Biblia se nos recuerda que debemos mantener presentes las promesas de Dios porque son lo que alimenta nuestra esperanza en Él y acrecienta nuestra fe y confianza en Dios y sus propósitos. Por esta bendición del pueblo de Israel, también nosotros reconocemos que se nos ha bendecido en el lugar más precioso y más abundante en el que podemos estar. Si el pueblo de Israel fue introducido a una tierra de abundancia, nosotros hemos sido introducidos a un lugar de abundancia y prosperidad. Es decir, que cuando estamos en Cristo, somos bendecidos y fructíferos. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que los que están en Cristo son nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas, que los que están en Cristo disfrutan de toda bendición espiritual, que los que están en Cristo son poderosos para vencer y derrotar enemigos que se enfrentan a Dios y a nosotros en el progreso del Evangelio. Y Dios nos ha dado herramientas y nos ha dado armaduras y nos ha dado medios para poder avanzar y crecer y fructificar en la vida espiritual. Pero sobre todo, Dios nos ha dado a su Hijo para que conectados con Él en esta abundancia de bendición seamos prosperados. Dice Juan capítulo 15 que unidos al Señor llevaremos mucho fruto. Dice el mismo Señor Jesucristo que Él nos da una vida, y no solo una nueva vida, sino que una vida abundante. Esa abundancia de vida no tiene que ver solamente con prosperar en lo material o en lo físico. Tiene que ver sobre todo con la prosperidad espiritual que soporta lo otro. Porque ustedes saben, la Biblia nos enseña de que hay algo más poderoso que lo que nosotros vemos con nuestros ojos terrenales.
lo espiritual siempre es más poderoso que lo físico. Y cuando nosotros ponemos en orden nuestra vida espiritual, lo demás se va a acomodar en nuestra vida. Es una enseñanza que he ido aprendiendo con prueba y error en mi vida. Cuando tengo orden en mi vida espiritual, en mi mundo interior, como dicen algunos, las demás cosas se ordenan de manera natural. Pero cuando lo hago al revés, cuando intento ordenar mi mundo exterior, de mantener en orden las cosas, de controlar las situaciones, de adelantarme a los tiempos y tratar de controlar incluso a las personas, que a veces tratamos de hacer eso, y es cuando no encuentro a veces la paz y la tranquilidad que viene de Dios y de estar conectado con Cristo y sus propósitos. Así que es un aprendizaje continuo en nuestra vida. Esta herencia que Dios nos ha dado en Cristo debe ser administrada por los medios y la forma en que Dios nos enseña en su palabra. La heredad de Efraín. En el versículo 5 al 10 nos dice: este fue el territorio de los hijos de Efraín conforme a su familia. El límite de sus heredades hacia el oriente era Astarot, Adar, hasta Bet Orón de arriba. El límite iba hacia el occidente, Mismetat al norte, girando hacia el oriente en Tanat y Silo, y continuaba más allá al oriente de Janoa. Descendía de Janoa a Tarot y a Naharat, llegaba a Jericó, salía al Jordán. De Tapúa al límite continuaba hacia el occidente, hacia el arroyo de Caná, y terminaba en el mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín, conforme a sus familias, junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Había detalle, ¿no? No solo decía, esta es la tierra de Efraín, y ahí ustedes arréglensela, ¿no? Era heredad, familias y ciudades que fueron repartidas. Así que Dios hace este proceso de manera juiciosa, conforme a la voluntad de Dios. Allí, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos en los capítulos anteriores? Intervenía Josué, el sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Se me perdió el nombre del sumo sacerdote. Eleazar. Eleazar. ¿Y por qué? Porque era una actividad espiritual. Todo el pueblo de Israel estaba inundado con los propósitos de Dios. No habían cosas aparte. No era que ahora soy espiritual y ahora soy como práctico, ¿no? No, era todo junto. Todo la vida del pueblo estaba permeado por los propósitos de Dios. Y eso es tremendo para nosotros también. Hemos compartimentalizado nuestra vida, nuestra relación con el Señor, o todo está bañado por los propósitos de Dios. Y sabe que cuando eso ocurre, cuesta muy poco encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Cuando todo está bañado por la voluntad de Dios. Cuando tu vida está como enfocada en la gloria de Dios, no te va a ser difícil discriminar entre tomar esta decisión y la otra. Cuando tu vida está enfocada en agradar a Dios por sobre todas las cosas, no te va a resultar difícil decirle no a ciertas personas o a ciertas relaciones o a ciertos convenios porque quieres agradar a Dios. ¿Sabes que vas a vivir una vida tan liberada de compromisos con el mundo? Porque vas a estar enfocado en agradar a Dios todo el tiempo. Haga el ejercicio, aunque sea esta semana, ¿no? Y sea así. Ayer hablábamos de las convicciones profundas, pero convicciones que permanecen en el tiempo. Primero adquirimos convicción y luego adquirimos el compromiso con esas convicciones. Entonces, haga ese compromiso. Diga, quiero agradar a Dios esta semana en todo, aunque eso signifique
que tengo que descartar, dejar o tomar algo que Dios quiere que haga. Un segundo aprendizaje que encontramos allí es que los límites de cada tribu eran muestras de bendición, protección y responsabilidad. Fue lindo la semana, en el estudio de casa, hablamos un poco de esto y lo he ido aplicando a mi propia vida. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros fuimos salvos y heredamos la porción más valiosa que se nos ha dado, que es Cristo Jesús, y en Él estamos completos, pero también los límites que Dios puso al pueblo de Israel, también Dios nos ha puesto límites a nosotros. Y hablaba un poco de eso porque permeó también eso mi propia vida, hablando acerca de los límites que Dios ha puesto a mi experiencia. Por ejemplo, soy padre, pero no tengo el poder ni la autoridad para yo cambiar la vida de mis hijos. ¿Quién es el que cambia la vida de los seres humanos? Dios y el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Mi responsabilidad, mi límite responsable delante de mis hijos es vivir una vida que honra a Dios constantemente para que ellos puedan tomar testimonio de que hay un Dios que permea la vida de sus padres. Y puedo sembrar en ellos, pero no soy yo el Espíritu Santo que cambia a mis hijos. Debo descansar y dejar que ese límite me dé paz y tranquilidad y decir, Señor, mis hijos están en tus manos. El Espíritu Santo obrará con lo que yo he sembrado en el corazón de ellos para llevarlos a tu conocimiento. Y descansa, porque los límites también te producen tranquilidad y protección. Por lo tanto, y es una lucha y un aprendizaje, lo hicimos como esposos, como padres, con nuestros hijos. Cuando ellos salían de casa a elevadas horas de la tarde, orábamos al Señor, los dejábamos, entregábamos en la mano al Señor y confiábamos en que Dios cuidaba de sus corazones. Los límites son importantes en nuestra relación con Dios. Cuando entendemos nuestros ámbitos de herencia, de accionar, también entenderemos que Dios tiene un ámbito mucho más grande y una porción en donde Él va a trabajar cuando nosotros donde nuestros límites terminen. Cuando reconozco que yo no soy la persona que cambia la vida de otra, entonces puedo confiar en que ese Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer. Y así mis relaciones van a avanzar, van a ser más pacíficas, van a ser más amorosas, misericordiosas y confiadas. No en el hijo que va a salir y yo no sé a dónde va, pero confiado en Dios, porque yo no tengo el poder que Él tiene. Madres que quieren ser omnipresentes y omniscientes. Padres que quieren ser todopoderosos. Y en fin, a veces no conocemos bien nuestros límites. Pero si conocemos a Dios y la herencia que nos tocó, debemos descansar en ese Dios. Y lo digo no solo para exhortarlos a ustedes, sino para exhortarme a mí mismo. Como pastor, me gustaría tomarlos a cada uno y modelarlos a la imagen que yo creo que debe tener un buen hijo de Dios, ¿no? Y a veces pierdo el sueño pensando en cómo hacerlo. Pero luego me arrepiento y el Señor me trae la convicción de pecado de que yo no soy el que cambia la vida de ustedes. ¿Cuál es mi ámbito de responsabilidad? Mi propia porción, mi propia vida. Y por eso Efraín y nosotros debemos en esos límites ser responsables con mi propia porción. ¿Cuál es tu heredad? Tu propia vida. Dios te ha dado algo para administrar. Tu propia vida. Una vida nueva. La herencia que Dios te ha dado es una vida nueva. Esa vida nueva es tu responsabilidad. Dios no te va a pedir cuenta por tus hijos ni por tus nietos.
Dios no me va a pedir cuenta en un sentido muy amplio por la vida de cada uno de ustedes. Obviamente sí, en un sentido porque soy responsable y somos responsables como pastores de sus vidas. Pero en un sentido mucho más particular, Dios va a tratar con cada uno de nosotros y va a pedir cuenta de cada uno de nosotros de cómo hemos administrado nuestra propia vida. Efraín estaba en ese contexto también. Y fíjese, y para ir cerrando ya, versículo 10. Pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por tanto, los cananeos habitaban en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajar para ellos, o fueron tributarios, dice Reina Valera, y fueron tributarios. Déjeme cerrar el sermón de hoy con un aprendizaje más, lo tenemos ahí. Para poder disfrutar y progresar en tu vida, debes continuamente tratar con tu pecado. No hagas las paces con tu pecado, trata con ello y lucha para eliminarlos y erradicarlos de tu vida. La vida cristiana es una vida de progreso, de avanzar y crecer. Para que eso ocurra, debes hacerte responsable de tu relación con el Señor y de tu relación con el pecado. Solo le menciono, no quiero que vayan ahí, pero cuando Dios le da el territorio a Judá, en medio de la tribu de Judá estaba Caleb. ¿Se acuerdan ustedes de Caleb? Y él dice que denme la porción de Hebrón. Y le dijeron, pero ahí están los gigantes. Con mayor razón, dijo Caleb, porque él no era poderoso y valiente en el Señor y confiado en el Señor. Había dado muestras de eso por mucho tiempo. Va y ¿qué hace? Los gigantes fuera. Y él se instala en su territorio. Muestra de que su confianza en Dios en el pasado y en el presente son poderosas. Tenía una fe que lo hacía actuar en contra de los enemigos de Dios. Es un ejemplo para nosotros. Queremos ser como un Caleb. Vemos el enemigo y aunque se ve grande, usamos las armas de Dios. Ahora, ¿quiénes son los enemigos? Bueno, pueden tener diferentes formas. Nuestro hermano Benjamín nos mostró una de las formas que toman los enemigos. Pero pueden ser diferentes. Cada uno tiene sus propios enemigos. Los pecados que nos asedian. En teología hablamos de los pecados remanentes. ¿Qué son los pecados remanentes? Es eso que todavía arrastramos de nuestra vida pasada. ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, ¿ha tenido algún episodio de ira esta semana? ¿Algo de frustración? ¿Ha tenido algún conflicto con alguien cercano? Son esos episodios que nos muestran que todavía tenemos que tratar con el pecado en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 3 y parte del 5 nos dice, ya no somos pecadores porque estamos en Cristo, pero pecamos. No somos pecadores porque no practicamos el pecado, pero en ocasiones caemos en el pecado. ¿Y por qué caemos en el pecado? Porque aún arrastramos algunos hábitos pecaminosos. ¿Cómo reacciono ante el cónyuge que te hace ver un detalle, una imperfección en tu carácter? ¿Cómo reacciona? Gracias, mi amor, porque me muestra mi necesidad de cambiar. ¿Sí? No nos reímos porque no es verdad. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay pecado remanente en mi corazón, porque hay ese orgullo latente que aún no he muerto. Caleb, directo, como decimos nosotros, al hueso. Gigante le daba lo mismo. ¿Qué dice el Señor en el Nuevo Testamento? Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, con el pecado, radical. Sé radical. En el momento que el Señor te muestra tu pecado a través del Espíritu Santo, porque va a traer convicción de pecado, en el momento que ocurre, tú debes yo debo entrar en el proceso del arrepentimiento. Confieso y me arrepiento.
reconozco mi pecado, pero luego me arrepiento de mi pecado. Es decir, trato con él y lucho con el pecado. Y me despojo del pecado para vestirme de Cristo. Lo derribo para poder construir una relación mejor con el Señor. Así que aprendizaje de Caleb. Pero fíjese que Caleb, y después viene la tribu de Judá, que menciona Caleb, pero después la tribu de Judá dice que trató de echarlos, pero no pudo. El capítulo 15, versículo 63 dice: Judá no pudieron arrojar a los jebuseos y quedaron allí. Se esforzaron, pero no pudieron. Y sabe que muchas veces nos esforzamos, pero no podemos vencer el pecado. Quizás, y aquí no nos dice, pero en el Nuevo Testamento nos da mucho más luces de eso, de que muchas veces luchamos en nuestras propias fuerzas. Y Dios dice: ríndete a mí para que yo pueda hacer tu poder en ti. Y por eso dice que el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios para darnos el poder para vencer el pecado que mora en nosotros aún. Termino con esto. ¿Ves como la cadencia en el relato? Caleb puede. Los hijos de Judá lo intentaron. Pero luego, los de Efraín ni siquiera lo intentaron. Dice, bueno, decidieron que ya que estaban ahí, bueno, que se queden para aprovecharnos un poco de ellos. O sea, hicieron algo de conveniencia. Y que Dios nos libre de estar tratando con el pecado en esos términos. En esos términos. Y Dios me ha convencido de varios pecados esta semana y estoy tratando con ellos para lidiar y derrotarlos y quitarlos de mi vida para poder avanzar y prosperar en mi vida con el Señor. Anhelo ver frutos en mi vida, frutos de justicia que honran su nombre. Ese anhelo está en el corazón de todos los hijos de Dios, en mayor o en menor medida, pero está en el corazón de todos los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está allí. Y el Espíritu Santo te conecta con los propósitos de Dios, con la justicia de Dios, con los propósitos, los mandamientos y las verdades de Dios, continuamente. Pero si te resistes o simplemente te abandonas a no lidiar con tu pecado, no vas a prosperar. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. No vas a prosperar. Dios quiere que prosperes en tu vida espiritual. Permite leer para terminar Salmo 19. Tu siervo es además amonestado con ellos, con la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y luego el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre amado, gracias por que tu palabra nos advierte, es preventiva para nuestra vida, pero también nos ilustra la necesidad de continuamente tratar con nuestro pecado en los términos que tú nos has enseñado. Oh Padre, gracias por el Espíritu Santo, por la palabra y la oración. Que Dios ayúdanos a ser más eficientes en estos medios de gracia que nos has dado. Ayúdanos a usar tus armas, Señor, poderosas para derribar todo argumento que se levanta contra tu voluntad. Permítenos, Señor, ver fruto en nuestra vida y que esta tu iglesia sea una iglesia que administra gozosa y fructíficamente esta heredad que tú nos has dado. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.